Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Alfonso Tapia, soy el CEO de Omnicrea Consultoría. Llevamos en Argelia 9 años y pico. Estamos muy contentos de participar en este webinar con Asturex. Es una lástima que no sea presencial porque nos encanta estar allí. Es precioso y siempre que estamos allí lo disfrutamos. Yo estar en verano con la familia, pero bueno, lo hacemos desde aquí. Nosotros somos una empresa que tuvimos que aportar una especie de plataforma de afectados en junio que nos pidió Asturias que lo hiciéramos para todas las empresas asturianas que tuvieron algún tipo de problema con la crisis del bloqueo comercial. En su día pues atendimos a bastantes empresas por problemas de domiciliaciones bancarias, por problemas logísticos, en aduanas. En fin, estuvimos trabajando y seguimos trabajando cuando existe alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Eugenia, tenemos oficina en Argel, en Fibra, y tenemos oficina también en España, en Valencia. Y tenemos un departamento jurídico con Manuel Serra, implantamos empresas allí, tenemos también gabinete contable, en fin, tenemos un conocimiento del país desde hace muchos años, ¿no? Vamos a empezar con la presentación, a ver si la podemos volcar. Hemos hecho un webinar, pues yo creo que lo más dinámico posible, muy directo, para poder explicar a grandes rasgos la situación de Argelia y sobre todo cómo está la situación actual y el potencial que vemos, que seguimos viendo mucho potencial. A ver si podemos entrar con la presentación. ¿Dónde está? Salvador, ¿te deja compartir para presentar la presentación? Pues, si no crees... Si no la comparto yo, ya está. Vale. Si no podéis, la puedo compartir yo, ¿eh? A ver. Sí, estoy intentándolo yo también. Ya está, ya la tiene Salvador, sí. Vale, pues un poco el contenido del webinar lo vamos a centrar primero vamos a dar unos grandes datos de Argelia, que muchos de vosotros ya conoceréis. Luego vamos a ver la situación actual del bloqueo y cómo estamos operando. Actualmente seguimos operando con mayor dificultad, pero siguen habiendo muchas empresas ahí trabajando. Luego Manuel Serra hablará de la licitación y contratación. Evidentemente, ahora mismo presentarse como empresa española no es lo más aconsejable, pero explicará, porque como dice el dicho árabe, no va a estar lloviendo toda la vida, algún día escampará y esperemos que sea pronto y podemos trabajar normal. Y luego hablaremos de sectores de oportunidad, que lo hará Mohamed Lucembra, que es nuestro director en Argelia. Y luego conclusiones y recomendaciones, pues las atenderemos todos. Excusar un poco a Manuel, que tiene un juicio ahora a las 11, entonces intentaré ir un poco más deprisa para que le dé tiempo a salir a una hora prudencial y llegar al juzgado. ¿Vale? En fin, empezamos por la situación de la Argelia general que llamamos nosotros, ¿vale? Las ventajas del mercado argelino creo que las conocemos todos, ¿no? Argelia históricamente ha sido un gran amigo, es un socio comercial ideal, pensamos nosotros. Es un proveedor que conocemos todos por hidrocarburos, por gas natural, pero es un gran cliente que ejerce una fortísima demanda interna a una gran variedad de productos y materiales y equipos que tenemos en España, ¿no? Las principales ventajas de Argelia pues, se deben a, como pone ahí, las características del país. Tiene unos rasgos demográficos muy favorables. Son 45 millones de habitantes, muy similar a lo nuestro, pero con una pirámide, pues como veis, pues una estructura muy interesante de pirámide demográfica, con una edad media de entre 28 y 29 años, y que eso genera pues una gran masa de consumidores activos y una mano de obra pues muy potente, ¿no? La tasa de alfabetización es muy alta, la población está muy cualificada, hay muchas universidades y mucha gente joven con un porcentaje de estudios universitarios muy alto. Luego
evidentemente pues muchas veces emigran a Canadá, a Francia, a países de habla francófona. Es un país muy cercano, somos vecinos, 250 kilómetros estamos de la costa, y que siempre ha estado muy bien comunicado, tanto por mar como por aire con nosotros. Ahora hay menos vuelos de los que queríamos y más caros y menos barcos, pero esperemos que eso también se solucione. Es un país muy rico en recursos. Sabemos que todo el mundo sabe lo del gas de Argelia, tiene unas reservas naturales unas reservas de gas natural muy altas, el 10º país del mundo, 5 billones de metros cúbicos, y constantemente estamos viendo noticias, pues nuevos yacimientos, no solo de gas, sino también de petróleo, y es muy rico en minerales, pues hierro, barita, fosfatos, oro, plata, zinc. Siempre hay minas que están explotando, y es un país, como decimos, pues muy rico en recursos. También es el país más extenso de África, del mundo árabe y del Mediterráneo. Sabemos que, como sabéis, el presidente actual es Tebboune, y un tema muy importante pues, es que hay elecciones el próximo año, en el 2024. Eso genera, como en todos los países, que proyectos que estaban parados pues, se han reactivado, hay proyectos nuevos, y al dinamismo económico que veíamos recientemente, pues le hemos sumado esto, que en fin, es interesante tenerlo en cuenta, porque es un buen momento para poder acercarse a esas oportunidades que están surgiendo. Como veis en la siguiente diapositiva, pues estamos hablando de hidrocarburos. Es una economía extremadamente dependiente de los ingresos de los hidrocarburos. Hasta 2/3 de los ingresos presupuestarios representan, y es el 95% de ingresos en divisas. El sector público sigue teniendo muchísimo peso, incluso los grandes grupos empresariales, muchos de ellos tienen capital público. Hay un sistema de subvenciones muy grande, a veces ineficiente, por desgracia, y la deuda nacional argelina es prácticamente inexistente, muy reducida, 3.000 millones, y prácticamente no hay financiación exterior. Es algo que se congratulan de ellos, y no hay deuda exterior. Y realmente la mayor parte de los sectores argelinos depende de las importaciones y del comercio exterior. La industria local es insuficiente por esa demanda interna que decimos, lleva a balanzas comerciales muy desequilibradas, y aunque las directivas gubernamentales se enfocan a que se diversifique la economía, que se reduzca la dependencia de las exportaciones de hidrocarburos, y que a la vez la reducción de la dependencia de importaciones en sectores estratégicos como ellos son la alimentación, los fármacos, pues siempre se busca el Made in Algeria, que es intentar desarrollar la industria, la producción local, y atraer y estimular pues, las inversiones, tanto nacionales como internacionales. Hay otra cosa también muy significativa. En teoría, en el 2022 se acababan las restricciones a la importación. Todos sabíamos que no iba a ser así. Siguen las medidas restrictivas, los famosos DAPs, los aranceles. Hay cerca de 1.100 posiciones que van con aranceles o DAPs desde el 30 al 200%. En este caso siempre decimos lo mismo, es algo que inflaciona al comprador, inflaciona al importador. Si la empresa argelina necesita comprar algo en Europa, pues lo va a tener que pagar con este sobrecoste, y tu competidor en La Coruña o en Marsella pues también va a pagar ese 30% más que pague la empresa asturiana, ¿no? Es así. Hay un sistema de licencias de importación para ellos muy estricto, con una normativa con muchísimas garantías. Tienen que tener ignorados grandes cantidades en el banco. Eso nosotros últimamente lo estamos utilizando como una ventaja competitiva para localizar los clientes para las empresas españolas, porque esas licencias de importación pues lo tienen solo empresas grandes que tienen un volumen importante de compra y que tienen mucha presencia en el mercado exterior, ¿no? Y en el 2022, otra cosa que es importante manifestar, pues metieron otro trámite más burocrático, el registro en Algés de productos de reventa, que eso hace una práctica que al final es muy discrecional, y que el control del gobierno se hace total. Teníamos problemas antes del bloqueo para estos registros, no solo las empresas españolas, conocemos empresas francesas que también estaban pasando mal, había manifestaciones en Algés.
Hace 2 días me comentaba un amigo allí que estaban haciendo como medida de presión todos los nuevos registros, estaban metiéndolos con empresas españolas, como saben que no los dan. En fin, es otra burocracia más, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como mencionaba pues, previamente, las directrices del gobierno están claramente orientadas a reducir la dependencia de los hidrocarburos y diversificar la economía, desarrollar industria y producción local. Ahí es donde tenemos nuestro nicho para ayudarles. Y, en fin, se intenta promover la inversión nacional e internacional. Hay que recordar que la ley del 5149 para constituir una empresa ya no está. Manuel luego, si quiere, os habla un poco más de esto. También hay una nueva ley de finanzas con muchas medidas muy interesantes para las empresas locales, para compartir know-how. Esto es muy extenso, quien la quiera se la podemos mandar, tenemos traducido gran parte, pero en fin, son medidas fiscales, medidas para incentivar la economía en todos los aspectos, ¿no? Entonces, lo podemos trabajar también en un plan de inversión muy potente, un plan a 5 años muy, muy interesante que podemos compartir. Vamos a ir directamente a la situación actual del contencioso. Vamos a tratarlo un poco con hitos, ¿vale? Para ver todo lo que ha ocurrido, para la gente que no lo sepa, y luego vemos la situación actual. En el otoño del 2021 empezamos así, ¿no? No se renueva el contrato gasístico de Medgaz, con lo cual pues, genera tensiones con Marruecos. En marzo del 22 España cambia la postura de la cuestión saharaui, es algo que ya conocemos, reconociendo la propuesta marroquí como una solución óptima al conflicto del territorio descolonizado. Argelia evidentemente se enfada y en el momento la postura del gobierno argelino en contra del Ejecutivo español, en principio parece que no va a afectar a las empresas, pero ya en mayo del 2022 empiezan pues, temas como el bloqueo del vacuno español, hasta que el 8 de junio, pues la fatídica fecha, Argelia suspende el acuerdo de amistad, buena vecindad y colaboración con España. Ese mismo 8 de junio, que esa es la carta que fue la bomba, ¿no? Pues la ABEF, que es la Asociación de Entidades Financieras Argelinas, emite una carta para que en el país se congelen las domiciliaciones bancarias vinculadas al comercio exterior con España. Pues a partir de aquí, pues el bloqueo de las operaciones es cuando generábamos eso que comentaba al principio, pues los bancos tienen orden de domiciliar, se genera un bloqueo sobre todo en puertos, en todos los puertos importantes de Argelia, perdón. Y, en fin, aparece problemas con las domiciliaciones, con eso, y se empieza a funcionar con esta normalidad que nos lleva. Actualmente la BED se ha contradicho de esa primera norma, con lo cual las domiciliaciones bancarias en principio deberían estar ya más que quitadas, pero no están así. Entonces, pues bueno, yo lo que voy a hacer es, debido al tiempo que tenemos, el tema del conflicto, de cómo se está actuando ahora, lo voy a hablar más adelante, si os parece bien, porque Manuel tiene el problema de que tiene que irse, entonces pues que hable primero Manuel y yo volvemos otra vez, si os parece bien, al conflicto y os explico cómo están actuando ahora las empresas asturianas y españolas, ¿vale? Vale, gracias, Alfonso. Vamos a ver, básicamente las licitaciones ahora siguen saliendo, evidentemente. Nadie dice que las empresas españolas no sean recibidas, evidentemente, pero sí que nos podemos encontrar obstáculos, no obstáculos del tipo, usted está descalificado directamente, no lo van a hacer porque eso les va a suponer un contencioso con la Unión Europea, pero sí trabas burocráticas que nos van a complicar bastante la asistencia. Por lo tanto, sí, las convocatorias están ahí y, por otra parte, sí que podemos ir tomando posiciones de cara al futuro. En la siguiente diapositiva tenemos un repaso rápido de lo que es el procedimiento. Tampoco quisiera extenderme demasiado. Es un procedimiento de contratación bastante similar a los que tenemos aquí cuando se trata de adjudicaciones en concurso. Es cierto, también hay adjudicaciones directas, existen también concursos restringidos, etcétera, pero la más habitual es la que conocemos como una adjudicación en concurso. La obtención de los cahiers de charges, bueno, lo primero es tener
un ojo puesto sobre los boletines oficiales donde sale publicado todo esto. En su caso, nosotros presentamos tanto las ofertas como también hacemos el trabajo previo, es decir, contra la lista de temas que interesan a un cliente, estar pendientes de los anuncios y recoger en el ministerio, en el organismo correspondiente, el cahier de charges. En la presentación de ofertas tiene una parte técnica, una parte económica a la que se acompaña el aval. Seguimos un procedimiento bastante normal, bastante clásico, apertura de sobres. Si hay irregularidades en la parte técnica, nos van a dejar fuera. Hay posibilidad de un recurso, pero raramente la mesa suele echar atrás esa decisión. ¿Dónde podemos tener problemas aquí? Bueno, pues lo que decíamos, trámites burocráticos. Las traducciones actualmente, cuando vienen de España, ya no nos están dejando hacerlas en francés, nos están pidiendo que las llevemos en árabe. Cuidado con esto. Las traducciones, además, cuidado, aunque se hacen aquí, hay que tener previsto que sea un traductor e intérprete que esté homologado por Argelia. Que nosotros aplicamos la misma regla en reciprocidad. Así que a veces es más prudente traducir cuando ya tenemos legalizada la documentación. Supongo que, bueno, estamos al corriente, pero recordar simplemente que Argelia no está en el convenio de La Haya sobre la apostilla, así que tenemos que pasar por toda la tramitación consular, que es bastante más larga y bastante más cara. Además, con algo peor, y es que cada documento lleva un camino distinto. Bien, la apertura de sobres de oferta económica se hace en una última fase y a la adjudicación se nos va a hacer a la mejor oferta económica, siempre y cuando haya cumplido con los parámetros técnicos. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué se puede recordar en esto? Cuando hacemos una oferta internacional, mucho cuidado con el régimen fiscal, porque los impuestos, cuando son empresas extranjeras, estoy hablando principalmente de cuestiones de ingeniería, van a pagar los impuestos por vía de retención en la fuente. Y eso, si no lo ponemos bien en la plica, podemos acabar soportando nosotros el impuesto, en vez de que sea repercutido y descontado por parte de la empresa que nos ha contratado, si es una empresa pública, o por parte del Estado. Y estamos hablando de cantidades del 31,57% sobre el neto. O sea, que cuidado con esto. Otra cuestión relevante a la hora de preparar el camino, si nos vamos a poner en este tema, es la cuestión de los avales, la cuestión de los seguros que hay que llevar. Si somos una empresa extranjera que estamos accediendo al mercado argelino por primera vez, una de las cuestiones que nos podemos encontrar es dónde abrimos cuenta bancaria y cómo llevamos los avales. Cuidado que no todas las entidades bancarias españolas son reconocidas como entidades de primer rango y, por tanto, esto va a estar condicionado, por ejemplo, a que tengan convenios con el Banco Exterior de Argelia o el Banco Nacional de Argelia, es decir, con la banca pública, que allí tiene un gran peso. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener que contratar un aval con un banco español que tenga corresponsalía con un banco público argelino, que será el que en última instancia emitirá el aval. Los avales, hay que presentar un aval de garantía, normalmente es una condición que suele aparecer en todos los concursos para poder entrar en el concurso. Eso es importante. Ese aval se va a transformar después en el de buena ejecución. Los contratos de obra pública, en los contratos de servicios, incluso de suministros, va a haber una prórroga de esa aval hasta que nos den la buena ejecución, que puede ser hasta un año después. O sea, tenemos que tener previsto eso en cuanto a costes financieros ligados al proyecto. Finalmente, por cuestión de tiempo, hay un tema importante y que ahora es momento de planificar si hay interés por entrar en concursos en este país. Y es la cuestión de la preferencia para los contratistas, para los ofertantes nacionales, que tienen en el concurso 24 puntos de ventaja sobre los extranjeros. Eso se puede suavizar yendo
se ha hecho siempre en Groupman, en UTE, con una empresa nacional. Ahora se nos ha abierto un camino nuevo, gracias a que ya no necesitamos un socio argelino al 51% para invertir en Argelia y tener una filial que sea la que acuda. Pero claro, eso para los que están en licitaciones, también aquí en España, implica que si constituimos una sociedad nueva no vamos a tener clasificación, no vamos a quedar en nivel hasta el 4, que nos va a permitir ir a concursos en una wilaya, el equivalente a una provincia o comunidad autónoma aquí, y no nos va a permitir llegar a contratos más importantes. Una estrategia a considerar es la de comprar. Y uno dice, hombre, ¿puedo montar una sociedad en Argelia con 3.000 euros de capital? Sí. ¿Puedo hacerlo yo por mi cuenta con unos determinados costes administrativos? Sí. Pero, ¿qué es lo que estás adquiriendo? Estás adquiriendo una sociedad que no tiene balances hasta dentro de 2 años, que con 3.000 euros de capital o con 1.000 dinares, a veces se puede hacer, hay tipos especiales, realmente no vamos a poder demostrar ninguna capacidad económica en un concurso. Los bancos locales no nos van a dar ni créditos ni nos van a dar ningún tipo de... En fin, considerar la estrategia de adquirir filiales en vez de, ahora que ya podemos hacerlo, con una participación mayoritaria, aunque suponga una mayor inversión en este momento, puede permitirnos en el futuro llegar antes a los objetivos que nos hayamos marcado, dependiendo naturalmente a qué volumen de negocio se quiere llegar, qué volumen se quiere transferir. Una última cuestión, si entramos en implantaciones, ha de ser la empresa española que se va a desplazar, una empresa con capacidad para enviar directivos allí. Y no me refiero a estar viajando continuamente, sino convertirse en el responsable, en el administrador de la sociedad y en el que esté moviendo el mercado. El utilizar administradores locales o gerentes locales puede estar bien en el caso que hayamos tomado la molestia de formar a esa persona y que ya nos venga, ya la tengamos en nuestro equipo aquí. Pero si no, va a tener una sensación la empresa española de que al otro lado no le hacen caso. Y es que la persona que toma decisiones no está allí. Y eso en Argelia culturalmente no se respeta. Por parte de las administraciones no se respeta que vaya allí una persona sin capacidad decisoria. Y por parte de los socios que vais a necesitar, etcétera, podéis encontraros con problemas de interlocución. En fin, estos eran los puntos más relevantes en cuanto a contratación. Evidentemente, lo que es los pequeños detalles de presentar una oferta que tenga posibilidades de ser ganadora, ya no podemos abordarlos en un webinar de este tipo. Pero sí que lo que es más importante, insisto, es una preparación previa y creemos que la postura a futuro más adecuada, a futuro y ya presente, porque realmente el 49-51 terminó, es instalarse allí con un plan de trabajo, con un plan de colocar activos, buscando una empresa local que se pueda adquirir. Las hay, pues en el sector de la arquitectura, en el sector de la ingeniería, en el sector de obra civil, etcétera. Evidentemente hay sectores como los de armamento donde no nos van a dejar. Argelia protege mucho, pero eso lo hace cualquier Estado. Pero en sectores que no sean estratégicos, ahí sí que vamos a poder entrar, tomar posiciones, comprar una empresa con clasificación. Naturalmente valdrá más cuanto mejor sea su clasificación y que además la vamos a tener con una plantilla local que conoce el mercado, que no es necesario entrar a lo bruto con el choque cultural. La cuestión, insisto, ese margen de preferencia que vamos a presentar, la posibilidad de hacer una UTE con nuestra empresa que a nivel de colocar los ingresos en euros es muy relevante,
no olvidemos, por la prisa, quisiera hacer un inciso, no he hecho referencia antes, pero es importante tener en cuenta que todos los contratos internacionales tienen una parte que se paga en euros directamente a España, a Francia o a Italia, donde sea. Depende de dónde sea el contratista. Y hay una parte que se paga en dinares no convertibles, en una cuenta INR en el país. Esos dinares no convertibles los necesitamos. Los necesitamos porque hay que pagar muchas cosas en el país, desde trabajadores hasta servicios, etcétera. El alquiler de nuestra sede social, que vamos a tener que tener una sede social, aunque seamos una empresa extranjera. Todo eso se paga con dinares no convertibles. Lo que tenemos que expatriar en euros es una cuestión muy importante, insisto, cuando hacemos la propuesta, porque ahí decimos lo que queremos cobrar en euros. Eso ha de equivaler a nuestro beneficio más los gastos en los que vamos a incurrir en euros y que no vamos a poder trasladar a el establecimiento permanente en Argelia. Si vamos en UTE con una empresa que es nuestra propia filial, en ese caso podremos repatriar euros sin ningún problema y dejar la mayor parte de los costes argelinos en nuestra filial. Una parte ineludiblemente serán para nuestro establecimiento en Argelia, pero nuestra empresa argelina nos facilitará todo a la hora de trabajar. Pues entendemos que es una estructura que, si se piensa en el largo plazo, si se piensa en continuar en ese mercado, nos sirve. Nos sirve, además, para eludir el bloqueo, porque vamos a actuar con una empresa argelina por delante. Por lo menos cuando sean contratos que no queramos ejecutar en internacional y que queramos ejecutar con esa filial para que gane experiencia, para que mantenga su nivel de actividad a la espera de lo que pueda venir con el desbloqueo, el momento en el que, la verdad, las opciones van a estar encima de la mesa. En fin, esto era lo más relevante. Y bueno, mañana hay previsto una serie de reuniones en 1 a 1. Si hay preguntas directas, esperamos poder contestarlas. Alfonso, os dejo continuar a vosotros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, señor. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Asturex. Pues, Mohamed, ¿sigues tú con los sectores de actividad? Importante. De acuerdo. Vale. Entonces, buenos días. Soy Mohamed Bouzembra, consultor y director de Omnicrea en Argelia. A continuación, vamos a hablar de los sectores estratégicos y oportunidad que hemos identificado recientemente aquí en Argelia, en base a la masa crítica empresarial de la región de Asturias. Como decía antes Alfonso, a base de las directrices marcadas por el gobierno, como reducir la importación, potenciar la industria nacional, etc. Con estos fines, el Estado marca una serie de sectores estratégicos. Son los siguientes: la construcción y la obra pública, y la agrícola, la agroindustrial, la energía, el sanitario, el farmacéutico y el agua. La siguiente diapositiva es el sector metal. Bueno, a continuación vamos a hablar de las oportunidades que conlleva el sector del metal. Aquí en Argelia, en el país, existe una gran demanda interna de productos de los sectores del metal, principalmente motivada por el desarrollo del sector de la construcción, la industria, la minería, etc. Existe un gran grupo turco que actualmente lidera el mercado de la siderurgia en Argelia, Stoysali. Los productos de hierro y acero representan una gran oportunidad en el sector de la construcción, que representan hasta un 12% del PIB argelino, y para el cual existe un ambicioso plan hasta el 2030 del Ministerio de Viviendas, para cuyo desarrollo se demandan perfiles metálicos de todo tipo, etc. También se demandan cantidades ingentes de material eléctrico de distintas calidades, perfiles, carpintería metálica, etc. El sector ferroviario también cuenta con grandes proyectos en desarrollo que demandan muchos productos. También representan una gran oportunidad todo el sector industrial, donde destacan los sistemas integrados: calderería, tubería, maquinaria, estructuras, servicios, llave a mano, ingeniería y piezas y componentes mecánicos.
Por otro lado, tenemos grandes proyectos de licitación pública por el sector oil and gas. Sonatrach y Sonalgas. Sonatrach es la empresa de petróleo nacional y Sonalgas es de la electricidad. Se publican regularmente en el BOSEM y el BOPEM, estas dos plataformas donde se publican las licitaciones aquí en Argelia. También existen grandes proyectos de capital privado como la acería de Belara, el grupo qatarí AQC, con el que la asturiana Duro Felguera ha suscrito exitosamente varios contratos. La siguiente diapositiva es la energía renovable. Al igual que para los otros sectores de oportunidad analizados en el sector de las energías renovables, debe ser analizada en primer lugar la voluntad y las direcciones del gobierno respecto de esta industria. En este caso, cabe destacar que el gobierno tiene el objetivo de incentivar y avanzar los primeros pasos en el camino de la transición energética del país, también con el fin de diversificar, diversificar la producción energética y la actividad económica nacional. Los hidrocarburos se podrán destinar aún en mayor medida a la exportación. Para ello se ha propuesto el 2030 70% no renovable, el 30% es renovable. En el 30% renovable tenemos 20% de fotovoltaica, 5% de eólica, 3% solar concentrado, 1% biomasa y el 2% son otras. Actualmente el 90% aquí en Argelia de la energía proviene de fuentes no renovables. Principalmente también existen actores públicos en este sector. Shams es una compañía nacional de energía renovable, el Sonatrach es de petróleo. Las oportunidades que podemos destacar aquí es material eléctrico, paneles solares, motores, generadores, acumuladores, sistemas de protección, electrogénicos, etc. La siguiente diapositiva es el sector del agua. Lo dejo al señor Alfonso Tapia, que conoce muy bien el sector del agua. Vale, gracias, Mohamed. Sí, gracias. A ver, mira, lo que comentaba antes, Mohamed, de renovables, hay una licitación ahora mismo, por ejemplo, que se presenta el 31 de mayo, que lo ha sacado Sonargas, de 2.000 megas, que sabéis que es una auténtica barbaridad. En diferentes wilayas, son parques. Luego compartimos, si queréis, el resumen de la licitación, pero en fin, que incluye tanto la ingeniería como los EPCistas y prácticamente en todas las wilayas concentradas en el sur del país y con parques que van desde 80 megas hasta 220, que veo aquí el máximo, ¿vale? O sea que es un sector que como decía Mohamed, está en auge, ¿no? Nada, el sector del agua es algo que prácticamente empecé en el país por cosas de estas. Con Mohamed, de hace muchísimos años ya viajamos a Tinduf para un tema de agua, de unas ósmosis, unos decantadores por el problema que había ahí de agua en el Polisario. En fin, es un sector que creo que es apasionante y que pueden haber muchísimas oportunidades. Argelia vive actualmente un estrés hídrico muy grande. Y que se va acentuando por las necesidades que tienen y por tal. Entonces, pues representa un potencial para nosotros tremendo en muchísimos factores, pero vamos a hablar, por ejemplo, de las deficiencias que tiene. Hay unos recursos hídricos muy limitados, no solo por las sequías, como ocurre aquí en España, sino también por las desigualdades entre territorios y unos problemas de infraestructura. Hay unas pérdidas de agua en tuberías y, en fin, hay unas pérdidas de agua con unos porcentajes elevadísimos. Y luego hay una demanda muy alta de agua, sobre todo el 70% que acapara la agricultura, también doméstico, que acapara casi un 25%, y la industria que está en un 5% y creciendo. Hay un plan nacional de agua que está previsto hasta el 2030, que consiste en desarrollar pues, mucha infraestructura para la gestión de agua. Intentar aumentar las conexiones de agua potable, aumentar la capacidad de almacenamiento, aumentar la capacidad de transporte, reducir las pérdidas de agua que comentábamos antes. Hay previstas ahora mismo licitadas 6 nuevas desaladoras, hay presas, hay depuradoras, hay potabilizadoras, hay temas de pozos, en fin.
hay que destacar que esto parece una contradicción, pero que Argelia tiene muchísimas reservas de aguas subterráneas que podían extraerse y utilizarse para la irrigación. Evidentemente es una extracción cara extraer ese agua, sobre todo en el sur, en el Sáhara. Y en fin, nosotros creemos aquí que las empresas españolas, que aparte tienen una imagen muy buena, he participado en muchos proyectos cuando metieron la nueva ley de aguas sucias, con gente que para Portaredas y bueno, estaciones de tratamiento de agua en la industria, que no se trataba ese agua que se expulsaba. Y ahora mismo con la nueva ley, pues hay muchas posibilidades. Hemos metido a gente con EDA compactas, con otras soluciones de ingeniería mucho más potentes. Entonces, no solo en plan licitación pública, sino también para la industria privada, la agro, la farmacéutica, la alimentación que hablábamos antes, ¿no? Entonces, de los sectores que has explicado, Mohamed, pues estos dos creemos que son muy importantes. O sea, el sector del agua también es muy importante, tanto, lo digo dos, tanto en privado, en licitaciones, o sea, en privado y en público con licitaciones que aporta el Estado argelino. Y bueno, como hemos sido así rápido por el tema de Manuel, por el juicio, que normalmente se extiende más, me gustaría hablar, que yo creo que era un poco lo que planteamos con Eugenia en su día, es hablar realmente de la situación actual. Estamos más de un año de bloqueo actual con el tema del bloqueo comercial entre España y Argelia y la situación que vivimos nosotros. Yo recientemente estaba en Argelia, viajo recurrentemente, Mohamed está allí. Pues las empresas argelinas siguen teniendo un interés muy grande de las empresas españolas. No es un interés país, que también lo tenemos, tenemos muy buena afinidad los dos países, es por un tema de precios, un tema histórico. El cliente argelino normalmente es bastante fiel con los proveedores y, en fin, ellos están más fastidiados que nosotros incluso, porque cambiar un proveedor o cambiar un cliente sabéis que no es fácil. Entonces, aunque a ellos les digan no, tenéis que sustituirlo por proveedores italianos, proveedores alemanes, proveedores tal, pues algo que evidentemente no les gusta, aunque decimos que nos están quitando cuota de mercado los italianos, los alemanes, en fin, los franceses. En realidad, la percepción que tenemos nosotros por todas las empresas que nos llegan es que sí se está haciendo mucha política comercial por parte de Alemania. Es impresionante, están incrementando su presencia comercial un 200, un 300%, Italia también, Portugal, pero seguimos viendo que las empresas españolas están operando. Entonces, ¿cómo están operando? Pues las que operaban históricamente, pues las que son muy grandes, están operando bien por filiales, bien por la empresa madre, bien haciendo alguna operación intracomunitaria. Evidentemente está inflacionando las operaciones. Estamos consiguiendo con el conflicto pues que el producto llegue mucho más caro a Argelia. En Argelia el control con aduanas sigue siendo muy férreo. Tenemos ejemplos de hace una semana y media, no sé si recuerdas, Mohamed, de esta persona que le pararon en puerto por el tema de los palés, que encontraba una numeración española. O sea, llegamos a esos niveles. Se está cogiendo una radial y se están quitando los secuenciales, estos que salen en los palés. Pero bueno, aparte de que estas empresas que lo han esquivado bien, o la gente que lleva un tonelaje muy grande, están entrando por Túnez. Conocemos ya 3 que la ponemos a vuestra disposición. 3 empresas logísticas que están operando desde Oporto. Son empresas logísticas con participación argelina incluso, son empresas logísticas que te ayudan a que las operaciones salgan. Evidentemente, esto pues tiene un coste. Es un coste que por lo que estamos viendo, pues intenta la empresa española compartir ese sobrecoste con la empresa argelina, o a veces trabajamos Swords que para empresas nuevas pues se está ya planteando que, oye, mira, como decíamos al principio, muchas de estas empresas importadoras tienen estructuras muy grandes. Es probable que tengan una estructura en Francia o en España. Entonces, pues también el español se aprovecha de eso y te dice, mira, yo te lo dejo en la puerta de la nave, te mejoro el precio y tú te encargas de la logística de llevártelo a tu país.
Tenemos ahora mismo un hotel que se va a empezar en verano, que el hotelero pues se lo lleva por Dubái. O sea, nos ha dicho que él quiere encontrar en España los mejores proveedores para su base de vida, que es una base de vida para americanos, pero que él se va a encargar de llevárselo por Dubái, por temas fiscales, por como sea. Esto es el Mediterráneo, esto siempre se ha operado entre nosotros, nos lo están poniendo muy difícil, pero bueno, seguimos operando. Este mes, por ejemplo, lo comentábamos antes de empezar el webinar con nuestros compañeros, con Salvador y tal, pues tenemos 10 empresas que estamos intentando. Nuestra especialidad es prospectar, buscar clientes allí, hacer que las empresas argelinas operen con las españolas. Y este mes tenemos 10 empresas, además de diferente índole. Tenemos de productos de droguería, tenemos 2 de maquinaria, tenemos un porcelánico, tenemos empresas de agua, en fin, tenemos empresas de una etiquetadora muy grande, una empresa de papel, una ingeniería muy importante. Son empresas que evidentemente saben que prospectar un país es algo lento, vamos a buscar enamorarlos con nuestros productos, vamos a ver, y cuando haya que cristalizar la venta, pues no sé si habrá acabado el conflicto, que esperemos que sí, y si no ha acabado, pues tendremos que operar, triangular, buscarnos la vida para seguir trabajando. Repito, hay unas vinculaciones comerciales históricas muy fuertes que siguen ahí. Nosotros hemos trabajado muchos años y hemos estado presentes en prácticamente todas las reuniones que han habido con el ICES, con el gobierno, cuando el conflicto, y nos duele mucho cuando se dice hay que buscar mercados alternativos. Las empresas no quieren buscar mercados alternativos, las empresas españolas y las argelinas quieren seguir operando con normalidad y quieren seguir operando y cabrearse cuando le suban el precio, cabrearse cuando le llega un envío grande. Argelia es un país muy complejo a la hora ya lo sabemos todos, en aduanas, en burocracia, en tal, pero una vez te lo sabes, pues es un país como otro cualquiera, con todas las ventajas que decíamos, que está cerca, que tiene una cantidad de oportunidades tremendas. Es un país donde no solo hay que vender producto, hay que aportar. Ellos siempre buscan un partener, buscan alguien que comparta know-how. Es un país que estaba cogiendo una dinámica muy interesante, por lo que decía Manuel de 51-49, que ha desaparecido. Hemos implantado empresas con el 51-49 y es mucho más complejo, es más fácil. Bueno, ahora no, es más fácil porque acabamos de implantar una empresa, nos lo han pedido todo en árabe y bien sabe Mohamed lo que estamos sufriendo ahí, ¿no? Pero en fin, es un país con muchísimas oportunidades que yo creo que habría que prospectar. Hay gente que piensa que es un buen momento para prospectar porque está prospectando menos gente. Hay otras empresas que evidentemente están esperando a que escampe. En fin, las oportunidades de negocio son muy grandes. Los sectores que hemos hablado pues tienen un potencial que consideramos que hay que intentar estar ahí. Pues están las empresas turcas, están las empresas chinas, pero están haciendo pues estructuras, las obras más primarias, y todavía hay recorrido hasta que aprendan pues para que estemos nosotros. Hay un plan ferroviario muy ambicioso, que sabemos que es Argelia, se va a cumplir el 10 o el 15% de ese plan tan ambicioso que ha hecho en el RIF, pero bueno, solo con que se cumpla ese 10-15% es un volumen de trabajo muy grande. El tema de los minerales, el tema y a mí no me gustaría terminar sin hablar con un sueño que tenemos, los que trabajamos en África, en que África absorba esa externalización que hay de productos que se va a Asia. África está más cerca y no solo está más cerca, en Argelia la mano de obra es muy barata, la podemos cualificar bastante bien, el gas está prácticamente regalado, hay unos planes de inversión para las empresas con CIF, con CIF argelino, que os sorprenderían. El Calpidef, Andi, son organismos que simplemente por implantar una industria local las ayudas son muy buenas. Ellos están esperando siempre a alguien que no venga solo a vender, que compartamos conocimientos. Estamos con un tema de agua muy interesante, de una empresa que quiere embotellar agua, tiene una licencia de un manantial y quiere embotellar agua. Nos quedamos alucinados con las ayudas que hay de secciones fiscales, de cesión de suelo, en fin, unas ayudas
muy interesantes para desarrollar un negocio. Evidentemente luego es muy complejo, necesitamos mucho a Manuel, porque cuando implantas ahí una empresa, la expatriación de beneficio es una locura. En fin, hay que montar unas arquitecturas legales muy difíciles, muy complejas, pero bueno, eso es lo apasionante del país. Si fuera fácil, pues estaría todo el mundo, ¿no? En fin, en eso creemos y eso es lo que estamos intentando transmitir en este webinar. Nosotros operamos muy a gusto con las empresas asturianas. Tenemos una empresa asturiana que viaja este domingo a Argel, que va a estar ahí una semana con Mohamed y con nuestro equipo. Vamos a viajar a Jassim Sud, al sur, para entrevistarse con empresas de minería muy importantes, incluso si da tiempo posiblemente viajemos a Túnez. Seguimos trabajando con mucha ilusión para implantar a las empresas allí. Si luego cristaliza la compra, en este caso esta empresa es muy grande, puede operar desde alguna filial que tiene tienen una matriz en Alemania, tienen tal, lo tiene más fácil que una pyme más pequeña, pero siempre hay alternativas para poder operar en el país. Ojalá se acabe el conflicto y ojalá volvamos a la situación inicial, que tampoco era fácil, repito, pero bueno, seguimos operando. Nosotros estamos aquí para eso y lo ponemos todo para intentar que las empresas conozcan el país, que se quiten los condicionamientos mentales que hay con el comercio con estos países y que puedan entrar en los sectores que conocemos. Ahí está. Y Eugenia, yo con esto concluyo. Si alguien quiere preguntarnos algo, pues estamos encantados de atenderles. Y sobre todo mañana tenemos abiertos todo el día unos slots para que puedan entrevistarse con nosotros de forma específica. Cuanto antes se apunten y sepamos la empresa, pues analizaremos el mercado, los códigos arancelarios, la competencia. Tenemos muy buenas informaciones del país y haremos unas reuniones para mañana muy específicas, muy traje a medida con las empresas para que nos pregunten lo que quieran y nosotros le hablemos de su mercado, su producto de forma más específica posible. No se te oye, Eugenia. Nada, decía que muchas gracias, Alfonso y Mohamed, que a Manuel, que no está con nosotros, a que le trasladéis también nuestro agradecimiento. Yo creo que ha sido muy interesante. Abrimos ahora un turno de preguntas. Podéis utilizar el chat o si alguno quiere hablar puede levantar la mano a través del botón de participar y yo le abro el micrófono. Por mi parte, hablabas de los 3 operadores logísticos que teníais detectados que operan desde Oporto y que, digamos, que permite eludir eso. ¿Podríais pasarnos la información a las empresas de Sí, sus bueno, nombres? prefiero en este caso porque, Sí. vamos a ver, son empresas de logística, algunas han montado filial. Es mucho más interesante que contacten con nosotros porque lo que hacemos es pasarles el contacto. Hay personas españolas, en 2 de ellas, una es catalana y otra es de aquí, de Castellón, que operan con un argelino. Entonces los ponemos en contacto con un WhatsApp, le damos el teléfono, le decimos que venimos de Asturias para que los traten bien y ya está, y ellos pueden pedirle cotización de trabajar, ¿vale? Pero bueno, si queréis compartimos el teléfono, pero como ellos lo llevan así, que nos dicen, oye, darnos el teléfono, nosotros hablamos con ellos, pues Perfecto. no hay ningún problema. Bueno, 3 de las empresas que están en la reunión, en la jornada de hoy tienen ya reunión. Si alguna de ellas, del resto que no ha pedido esa reunión, quiere ahora apuntarse también, nada, me puede escribir a mí y yo les preparo el Teams, la sala de Teams y les busco un hueco para el día de mañana. Tenemos una pregunta de Carmen que dice que le gustaría saber la situación del sector hotelero del país. Vale, pues la situación hotelera del país, nosotros ahora mismo, en los 9 años no nos habían entrado tantos hoteles. De hecho, Mohamed me explicó ayer que le había entrado una ingeniería de un estudio de arquitectura en un hotel en Setif, ¿era, no, Mohamed? Sí, un hotel en Setif, es al este de Argelia. Lo van a construir de 5 estrellas y aquí en Argelia el producto español, eso ya lo sabe Alfonso. Un día hemos quedado con una persona que ha construido todo un hotel con todo el producto español, hasta que nos dijo, ha traído el cenicero también de España. Entonces, sí, aquí todo lo prefieren el producto español, sobre todo los hoteles.
Sí, tenemos ahora mismo 3 empresas que, bueno, una es un grupo industrial, lo que hablábamos antes, que van a hacer una base de vida, que es como si fuera un hotel, una especie de co-living ahora que está muy de moda en España, que van a hacer para las empresas de oil and gas en el sur. Estoy mirando el mapa pues, por Hassim Messoud. Y luego tenemos también una especie de que es en Sedá, en un barrio de Argel, que también nos ha pedido ayuda para localizar proveedores y localizar tal, que es una especie de alquiler habitacional, alquilan apartamentos pequeños, que es un poco novedoso allí. Y también esta misma empresa está haciendo un hotel pequeño también en Argel. Y bueno, ayer nos pidió una empresa aquí que está haciendo un hotel que se ha quedado sin montadores, que sin carpinteros. Bueno, esto es un desastre luego allí. Sabéis que las obras se presupuestan plazo de ejecución 1 año y luego se van, eso lo sabemos. Nuestros amigos de Duro Ferreira también lo saben, que la acería que estuvimos ahí presentes, pues se fue, se van siempre los plazos allí, entre unas cosas y otras. El sector hotelero, hay que pensar que no es un sector hotelero al uso como en España o como puede ocurrir en Marruecos, que hay mucho turismo exterior. Es un sector hotelero muy focalizado en las grandes ciudades de Argelia, pues en Constantín, en Orán, en Argel, en Annaba también, tal. Por ejemplo, Setif, que está creciendo mucho. Empiezan a haber hoteles más pequeños en la zona de Biskra, en las zonas del sur, pero son hoteles para turismo local y sobre todo turismo turismo de negocios. En Argel siempre hay hoteles nuevos en construcción. Son hoteles donde las estructuras, el hormigón, el hierro y el hormigón que decimos se encargan prácticamente las empresas chinas. Ahí no tienen competencia porque están muy implantadas y lo tienen, y además cobran en fin, con contratos mixtos con el gobierno. Ahí no podemos entrar, pero sí en todo el equipamiento interior de los hoteles. Desde las ventanas en fin, cualquier equipamiento, el contra que llamamos, hay muchísimas posibilidades de poder ahí estar presente. Hay gente que nos pide estar, tenemos alguna empresa también asturiana que ha estado presente en la fase prescriptora. Conocemos empresas que son despachos de arquitectos, casi muchos de ellos franceses, que les encargan que participen en la dirección de obra para por ejemplo, un hotel. Tuvimos recientemente el Tulip, era el que está en el aeropuerto, ¿no? Mohamed, que Golden Tulip, creo que sea. Entonces, los hoteles están en alza con todos los problemas que tienen las obras allí, que es lógico, pero siempre en equipamiento, siempre en equiparlos, no en construirlos como podemos pensar aquí, que el hormigón o la gran parte de la construcción se hace por las empresas chinas. Gracias. No sé si hay más preguntas. Yo por mi parte quería preguntaros, ¿y qué pasa si te llega la situación que nos explicabais antes de empresas que les han parado hasta un palé porque han visto un código español? ¿Hay opciones para salvar esa situación o ahí ya te queda bloqueada la mercancía? Es muy complejo. Cuando operas con Argelia, decimos un poco de broma que aduanas es una especie de otra Argelia dentro de Argelia. Siempre hemos tenido problemas en aduanas, los que operamos y te llama alguien, te llama el aduanero de allí, te dice, este producto es chino, no es chino, si tenemos el certificado de origen, no sé qué. Vamos a ver, siempre hay problemas en aduanas y siempre lo he sabido. Ahora mismo hay un bloqueo comercial. El bloqueo comercial indica que alguien estará ahí diciendo que lo que es español no pasa. Durante el año pasado y principios de prácticamente contrastado con el ICES, pues todas las empresas que estaban con algún contenedor bloqueado, de una forma o de otra se han ido subsanando. Había problemas con la famosa domiciliación y predomiciliación. El argelino, como le pignoraban ese dinero le pignoran el dinero de la importación cuando está domiciliado. Entonces había un paso intermedio que era la predomiciliación y ahí se quedaron en el limbo muchas operaciones que habían ahí. Si ahora mismo a una empresa le ocurre esto, pues hay que tirar del argelino, del importador, y hay que tirar de todo lo que podamos.
Me acuerdo que Mohamed hizo muchas consultas en agricultura, en logística, en aduanas, que conocemos mucha gente, pero si alguien tiene una instrucción clara en Argelia de que no puede pasar producto español, pues es muy complicado saltarse eso. Y sabemos que hay muchos productos que tienen carestía, que necesitan el producto, y en fin, es una situación pues desagradable, pero hay muchas. Yo siempre digo lo mismo, si en la época a finales del último semestre del año pasado, que llegamos a contactar no solo con la comunidad autónoma de Asturias, sino con el Principado de Asturias, sino con otras comunidades que llevamos, pues llegaban a llamarnos cerca de 150 empresas, ahora ya no llama casi ninguna, o bien es porque nos han aburrido, o bien es porque han encontrado el canal para entrar o para seguir operando, está claro, ¿vale? Habrán empresas que lo hayan encontrado de una forma o de otra. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. En el chat de momento no veo ninguna más. Sí, una pregunta que nos han ¿sí? hecho, sí, que nos habían hecho que queríamos plantear, que era para las implantaciones. Ahora mismo, que lo sabemos de buena tinta, Manuel lo ha dicho un poco por encima, el idioma que nos piden, que lo sabe Mohamed y que estamos teniendo muchos problemas, es árabe. Entonces todo tiene que estar, es un paso intermedio y está dilatando mucho el tema de implantación con notarios, con registros de comercio y con todo esto. Entonces aconsejamos, como ha dicho Manuel un poco velado, que se desplace el que va a ser gerente, aunque luego tengan un gerente local, autóctono, entonces que esté allí, y es un paso intermedio que han puesto, que pensamos que es por el tema de la crisis política, pero que por otros lados pues puede que se quede, ¿vale? Porque el árabe está subiendo muchos escalones con respecto al francés, incluso en las escuelas y en inglés se estudia como lengua principal por encima del francés, entonces es probable que sea una norma que se quede, ¿vale? Simplemente era comentar eso. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, así que por nuestra parte nada. Agradeceros la exposición y la jornada, que yo creo que ha sido interesante. Un momento que están escribiendo Hugo, quizás vamos a esperar. No, solo dice que muchas gracias. Pues nada, lo dejamos aquí. Lo dicho, si alguno de vosotros quiere solicitar, aunque no lo haya hecho antes, la reunión para mañana con los ponentes, me escribís a mi correo, creo que lo tenéis todos. Bueno, si no me llamáis, os lo voy a poner en el chat por si acaso. Nada, me escribís y yo os agendo la reunión. Nada más por nuestra parte y nada, seguimos en próximas jornadas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos por asistir. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Venga, adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós.